Les doy las buenas noches nuevamente. Gracias por acompañarnos en este tramo muy particular de esta transmisión que empezamos. Vamos a estar en vivo con el Parlamento. 1973-2023. 50 años pasaron. 50 años de aquel día que fue, si se quiere, la última noche en libertad también. Y está acá, ya se los estoy presentando, a nuestro compañero, columnista, además del informativo, analista político, Alfonso Leza. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar contigo en esta transmisión especial. Recordando un día realmente terrible, pero bueno, una última sesión que fue histórica, absolutamente. 50 años pasaron, decía. La sesión estaba convocada para las 10:30 de la noche. Por otros temas. Exactamente, y se postergó además después un rato, había negociaciones políticas por todos lados, pero al final se pudo hacer esa histórica sesión. Hoy lo vemos como una sesión histórica, en aquel momento me imagino que habría mucho de caos. Hoy estamos trabajando con el diario del lunes también, ¿no? Sí, pero vos sabés que qué curioso, porque, por ejemplo, estuve en estos días justamente para los documentales que hemos estado haciendo, entre otros conversando con Heber Gato. Heber Gato fue un testigo presencial, estuvo... Lo vimos recién en la última entrega de Acá no va a pasar. Y estuvo en la última sesión, y fue con la señora empezada, y no había nadie. O sea, no había casi nadie en las barras, no había casi nadie en las afueras del Palacio. Es decir, había un clima muy complejo en el que mucha gente no esperaba que eso pasara, ¿no? Bueno, estaba el factor miedo también en la vuelta, hay que marcarlo. De hecho, esa sesión del Senado, que ahora nos vamos a meter de lleno, pero aquella sesión del 26 de junio del 73 empieza trabajando con el quórum mínimo, ¿no? 16 legisladores había. Sí, y termina sin quórum, en realidad, porque enseguida Wilson se va. Wilson fue el primero en hablar, habló, se va y ahí ya queda sin quórum, digamos. Sí, y el vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea General y del Senado, no estaba. ¿Por qué? Porque estaba en la residencia de Suárez, haciendo un último esfuerzo por convencer a Bordaberry de que no diera el golpe de Estado. Pero lo contaba el hijo. Él lo hizo esperar mucho hasta Zappelli, Jorge Zappelli. Jorge Zappelli. Y lo hizo esperar mucho hasta la madrugada, hasta que él ya había firmado el decreto, después que había terminado la sesión y ya era tarde. Zappelli no lo pudo, no lo pudo convencer y no estuvo en el Senado. Lo sustituyó en la presidencia del Senado el senador Eduardo Pazaguirre. Eduardo Pazaguirre, exactamente, que lleva adelante esa sesión. Hubo dos sesiones ese día del Senado, una a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. Que tomó decisiones importantes que después las vamos a analizar. Y después esta de la noche, digamos. Pero Alfonso, te pido un minuto nada más. Por supuesto. Yo quiero ir ya rápido para el Parlamento Nacional, porque tenemos varios equipos allí, cámaras afuera, cámaras adentro, y ya le doy las buenas noches a Mónica de León. Ya te estamos viendo, Mónica, allí en las barras. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Esta es una noche muy importante para todos aquellos que durante muchos años cubrimos noticias desde el Parlamento de la República. Nos encontramos en el lugar en donde se apuestan los periodistas generalmente, que es la barra de la Cámara de Senadores, y con la cámara de Facundo Florit les vamos a mostrar que está todo pronto en la Cámara de Senadores para que se inicie a las 22:30 horas esta sesión extraordinaria en conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado. Luego de esta sesión, de una sesión como esta, entonces Bordaberry disolvía las cámaras. Hace pocos minutos nada más llegaron los presidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti. Están sentados frente a la presidencia de la Cámara, están sentados frente al sillón de Beatriz Argimón. Las barras están habilitadas hoy para 150 invitados. 100 cupos están dispuestos para los legisladores, para los diputados, y 50 para invitados especiales, entre los que se destacan, como les decía, los presidentes en ejercicio después del retorno a la democracia, los familiares directos de los senadores que estuvieron esa noche en la sesión, como por ejemplo el hijo de Wilson Ferreira Aldonate, también su nieto, también está Santiago Gutiérrez, el nieto de Gutiérrez Ruiz. Hay representantes de organizaciones sociales encabezadas por el presidente del Frente Amplio,
Pereira, Fernando Pereira. Hay legisladores, como les decía, gran parte del gabinete ejecutivo del actual gobierno, ministros y subsecretarios, y también hay, como les decía, familiares directos de algunos de los legisladores que aquella noche hicieron los discursos que se van a destacar en la noche de hoy. Hace pocos minutos también ingresó al Parlamento de la República el presidente Luis Lacalle Pou, que se encuentra en estos momentos en el despacho de la vicepresidenta Beatriz Argimón y que también estará presente en este homenaje. Van a estar sentados los legisladores en sus bancas habituales, pero se recordarán los discursos de los senadores que aquella noche hicieron referencia o quisieron dejar sentado su posición, la posición de su partido frente a este golpe de Estado. Los legisladores, los representantes de cada partido político eligieron a un senador que en su momento hizo uso de la palabra. El Partido Nacional eligió el discurso de Wilson Ferreira Aldunate, el Partido Colorado eligió el discurso de Amílcar Vasconcellos y el Partido Frente Amplio eligió el discurso de Enrique Rodríguez. Hace pocos minutos también pudimos conversar con uno de los ujieres que aquella noche estuvieron aquí adentro. Y como no hay nada mejor que las anécdotas para recrear las situaciones que se viven en los momentos, y es un privilegio desde el punto de vista histórico poder escucharlas de primera mano, comparto con ustedes la anécdota que nos contaba hace pocos minutos Benítez, uno de los ujieres que en aquel momento tenía 22 años, hoy tiene 72, y nos contaba que el senador Amílcar Vasconcellos, que después de haber estudiado profundamente las actas, como lo hicimos durante todos estos días, descubrimos en sus discursos y en sus denuncias en la sesión previa a esta última un compromiso con la democracia, había decidido amotinarse adentro del Palacio Legislativo y resistir el golpe de Estado. Fue el único senador que tomó esa posición, la que después tuvo que obviamente declinar porque el golpe era un hecho, pero fue uno de los legisladores más opositores a lo que estaba sucediendo aquí en el Parlamento de la República. Como les decía, es una jornada muy emotiva con muchísimas autoridades y personalidades aquí presentes desde todos los ámbitos, y en pocos minutos más esto va a comenzar con una sesión que va a recrear lo que pasó aquella noche a las 10:30 de la noche, que para ser muy exactos, a las 10:30 fue convocada la sesión, pero no se llevó a cabo sino hasta un rato más tarde. Si ustedes están de acuerdo, vamos a bajar de este lugar para de intentar compartir las primeras impresiones de aquellos invitados que van llegando y que van ingresando a este recinto. Muy bien, Mónica, gracias. Y ahí tenemos ahí estaba Mónica dentro del Parlamento. Y les quiero mostrar esta imagen, otra cámara que tenemos. Miren cómo se ve el Palacio Legislativo en este momento. Después se va a... Hay varias actividades también para iluminarlo. Hay organizaciones que están convocando a ir con velas. O sea, estamos también apostados afuera del Palacio de las Leyes, así que en un ratito les vamos a estar mostrando también qué pasa ahí. Ya les digo, sobre las 10:30 de la noche vamos a estar en directo con la transmisión del Parlamento. Ahí está el Salón de los Pasos Perdidos, también repleto de público invitado, como nos decía Mónica, que ya estuvimos viendo varias de las figuras políticas del país, varios de los familiares de aquellos legisladores, ¿no?, que estaban ahora presentes, y ahí está ese público que va a observar esta ceremonia desde el corazón mismo del Palacio Legislativo, edificio precioso, ustedes lo conocen. Allí se tomó la famosa fotografía que ilustra muchos libros y prensa, en la madrugada el ingreso de los militares, ahí sí, en el Salón de los Pasos Perdidos. Creo que la tenemos la foto, después si la podemos poner en pantalla. Los generales Álvarez y Cristi y el coronel Barrabino, entre otros, armas en mano, y es cierto, me lo había contado algún funcionario que acompañó a los militares hasta último momento, se quedó hasta último momento para acompañarlos a los despachos, para mostrarles que no había nada y para que no pusieran nada, que él fue uno de los que convenció a Vasconcellos, que estaba armado y quería resistir. De que se fuera, digamos, de que declinara de esa idea. Exactamente.
Sí, Y bueno, creo que, viste que la foto apareció como 20 años después, ¿no? O sea, estuvo 20 años sin conocerse esa foto y después apareció. Sí. Alguien se la ofreció y la compró el diario El País, Sí. que fue el primero que la publicó. Histórica foto, Histórica foto, exactamente. muy ilustrativa, ¿no? O sea, los militares armados entrando al reino de las leyes. Sí, ¿no? yo Palacio tenía de la las idea Leyes. que habían entrado a las 7 y 5 de la mañana. No sé por qué me quedó sonando eso, pero vos que sos seguidor del tema, capaz que tenés... Yo creo que entraron sobre las 5, ¿no? Ah, sí, Creo sobre las que 5 de la mañana. Creo que entraron sobre las 5. Nos quedamos con eso. Un poco más tarde, después se vio rodeado el palacio de blindados del ejército, ¿no? Que fueron dando allí y un despliegue Ya había de una tropas. imagen sombría, ¿no? El Sí, Palacio sí, Legislativo, sí. con tanquetas afuera. Es una imagen triste que después empezó este periodo largo que tuvimos. No sé si tengo tiempo de contarte dos cosas. Sí, dale. Pero una es que, en realidad, la toma del Parlamento estaba prevista en febrero. Yo tuve en mis manos el plan elaborado por el general Queriolo, que incluía, en el levantamiento famoso de febrero, la toma del Parlamento. Aquello fue el 9 de febrero, cuando los militares desconocen a Exactamente. quien Bordaberry nombró como ministro de Defensa, Sacan los Francese. tanques a las calles, etcétera. ¿Y ahí ya iban a tomar el Parlamento? Y entonces está en el documento la toma del Parlamento, la búsqueda de pruebas en los despachos. Y decía, incluso estaba escrito un poco coloquial, ese original, de pruebas de copetines, festicholas, y había esa idea ante los militares. O sea, y no fue tomado el Parlamento en febrero por un motivo muy elemental. Increíblemente el Parlamento en febrero, en plena crisis, con los barcos de guerra apuntando a Montevideo, etcétera, no se reunió. No, el Parlamento seguía cerrado de verano. Entonces, los militares no necesitaron tomarlo, quedó para junio. Y lo tomaron. Ahí tenemos la foto que estábamos hablando recién, mirá. Sí, exactamente. Los militares, Gregorio Álvarez ahí a la cabeza, armados, ¿no? Ya entrando en el Salón de los Pasos Perdidos. Las vueltas, ¿no? Porque ahora nos estaba hablando Mónica y nos estaban mostrando los descendientes. La vida da vueltas, ¿no? ¿Y lo otro que me dijiste que me ibas a decir? Muy cortito. La fecha de decisión del golpe fue el 22 de junio. El 22 de junio el presidente Bordaberry reunió a los mandos militares, no solo los comandantes y jefes, todos los principales mandos militares en Suárez, e hizo una exposición basada, también la tuve y la tengo, basada en una serie de cosas que podemos hablar y basada en un documento manuscrito en la cual les puso a los militares los motivos por los cuales él creía que se debía dar el golpe de Estado. Ya seguimos con esto. Interesantísimo el dato, que el golpe se decide el 22 de junio y estamos hablando del 27 cuando se logra concretar, digamos, Sí. ¿no? Alfonso, nos vamos de nuevo al Parlamento. Estaba llegando la intendente de Montevideo, nos decías, Mónica. Adelante. Sí, estamos con ella, con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que acaba de llegar y que ingresó al Salón de los Pasos Perdidos. No va a estar en la barra, lo va a ver desde acá, desde Pasos Perdidos, intendente. Sí, no estoy invitada para verlo por las barras, así que con mucho gusto lo voy a ver desde el Salón de los Pasos Perdidos. Acá lo importante es que es una instancia, debería ser una instancia de reflexión nacional sobre no solo lo que pasó en ese momento, lo que lo precedió, la historia, ¿verdad? Siempre hay que ver causas y consecuencias, sino también la importancia que tiene hoy, con una democracia recuperada, fuerte, seguir luchando todos los días, porque nunca podemos dar nada por sentado, nunca podemos decir ya está, ya alcanza, nunca alcanza con la libertad. Siempre tenemos que estar atentos, por ejemplo, frente a la agresión y la violencia, bueno, anteponer diálogo, razones, en vez del eslogan, reflexionar, en vez del apuro, pensar bien, en las acciones colectivas. Los grandes problemas requieren soluciones colectivas. En cada uno de los detalles de la vida de nosotros, en el trabajo, en las organizaciones en las que participamos, en la relación con nuestros amigos, de una forma o de otra estamos defendiendo la libertad. Artigas decía, en una extensa carta que le envió a Zarratea el 25 de diciembre de 1812, le decía, la cuestión es entre la libertad y el despotismo. Qué profundidad, ¿no? Porque en plena lucha liberadora, Artigas marcaba que
no se trataba ya solo de que ningún imperio los dominara, sino que el asunto era entre la libertad y el despotismo. Bueno, se sigue tratando de eso y la libertad hay que defenderla con perros y marrones si fuera necesario. Intendenta, ¿cuánto se hace efectivamente por el número? Bien, dejamos nosotros por ahí entonces. Están llegando recién los invitados al Parlamento, la Intendente de Montevideo. Un dato sobre los intendentes, porque en esta sesión estaba pensando, en esta digo la de hace 50 años, ¿no? Sí. Eran importantes las presencias en esa sesión y las ausencias también, ¿no? Que Sí. también podemos hablar un minuto de eso. Y ya que habló la Intendente de Montevideo, quería recordar nada más que de los 19 intendentes, cuando viene el golpe de Estado, todos siguieron, 18 siguieron menos uno, que fue el de Rocha. Amaral, de apellido, si no lo Por poco tiempo, Mario creo. Amaral, Sí, sí, sí. después. Pero digo, Sí. datos históricos que van quedando después Es que hubo, para contarlo. hubo una sucesión de hechos. Al principio el golpe fue una conmoción, pero hubo, por ejemplo, la universidad siguió funcionando sin intervención un tiempo. Varias instituciones. Lo mismo pasó con la Intendencia. Hasta que fueron Y las cayendo. juntas departamentales, bueno, fueron sustituidas, ¿no? La Junta Departamental por Junta de Vecinos, se creó un Consejo de Estado, un entre comillas, parlamento sin ningún poder unicameral. No, está bien, Alfonso, pero así como hubo, por ejemplo, ministros que renunciaron, los intendentes también podían tomar esa decisión. Claro, Está llegando claro. el presidente de la República, a ver si lo podemos ver, allí está, saludando a su padre, está Sanguinetti, está el ex vicepresidente, Rodolfo Noboa, canciller también, y ya llegó entonces el doctor Luis Lacalle Pou al Parlamento. Estamos atentos a lo que va pasando allí. Hoy, Alfonso, y mañana tenemos un programa especial también, ya lo voy anunciando, Sí, mañana sí. 20 y 30. Un programa especial vinculado a todos estos 50 años que han pasado del golpe de Estado, pero pudiste reunir aquí en los estudios del canal a 3 expresidentes de la República, Mujica, Lacalle Herrera y Sanguinetti. Los 3 vinieron acá, tuvieron un ratito contigo hablando, una charla larga, me decías incluso. Sí. Podemos ver, si te parece bien. ¿Querías decir algo? ¿O? No, que bueno, lo decimos después, pero fue realmente un enorme privilegio. Yo recomiendo muchísimo el programa porque las reflexiones que realizan sobre la democracia, sobre lo que se hizo, lo que se puede hacer, las acechanzas, la tecnología, realmente fue una charla, una conversación de 3 expresidentes histórica, por lo alto, absolutamente por lo alto. Conversaron los 3 presidentes de las 3 fuerzas que pacíficamente gobernaron Uruguay desde el fin de la dictadura. Sí. Acá no hubo nunca un problema, un presidente de un partido le pasó la banda a los de otros, y bueno, fue realmente, es algo recomendable para mañana a las 8:30, ¿no? Y después de esas entrevistas que hiciste, Alfonso, ahí estábamos viendo algunas imágenes de adelanto nada más. Bueno, obviamente que nuestro equipo del informativo, Rafael Guardia, el periodista, lo fue a esperar a los presidentes para hablar un poquito con ellos también. Tenemos primero al 2 veces presidente de la República, más una especie de orden cronológico, el doctor Julio María Sanguinetti, hablaba con nosotros hoy. Hay que entender que la democracia es básicamente una gran regla de juego. Asegurar libertades, asegurar separación de poderes, prevenir las arbitrariedades, jueces independientes. Y lo más importante es que la ciudadanía vote y elija un gobierno. Esa es la democracia. Ahora después dicen, ¿qué deuda tiene el gobierno? ¿Qué deuda tiene la democracia? La democracia no tiene deuda ninguna. Si nos ofrece las garantías electorales para sacar un gobierno que no nos guste, etcétera, etcétera. Las deudas están en la sociedad en su conjunto, en los gobiernos que vota la gente, en las demandas que hoy una sociedad distinta nos está imponiendo. Estamos en un profundo cambio de tiempo de la sociedad industrial a la sociedad tecnológica. Hay que entender eso. Mucha gente no lo entiende y se enoja o resiste. No advierte de pronto de que se están perdiendo empleos de un lado y que del otro lado tenemos hoy acá en el Uruguay oferta de empleo que no podemos satisfacer, lo cual es doloroso porque falta de formación. Entonces, para mí hoy el gran tema es la transformación educativa que el país tiene que seguir haciendo. Esta y las que vendrán,
porque el tema de la transformación educativa no es un proceso unitario y homogéneo y definitivo, es algo que constantemente hay que seguir actualizando para lograr, por un lado, la formación del ciudadano y por otro lado, las destrezas necesarias para poder manejarse en la vida, digamos, e incorporarse a una civilización en la cual han cambiado todos los modos hasta de comunicarse. Qué lujo para la televisión pública, para Canal 5, tener a estos tres presidentes aquí, ¿no? Y te felicito, Alfonso, Bueno, porque gracias. fuiste el que hiciste las entrevistas Gracias. y está bien importante para el periodista, Sí, digo, ¿no? sí. Armarlo fue todo, no fue tan difícil, pero claro, reunirnos a los tres no era fácil, encontrar un momento donde pudieran estar los tres, pero yo pensaba mientras miraba estas imágenes, a 50 años de golpe de Estado y gente que estuvo en momentos muy enfrentada, ¿cuánto vale esa imagen en términos de democracia, de los tres presidentes charlando? ¿Cuánto, animadamente, distendidamente, cuánto vale y en cuántos lados del mundo nosotros... Son pocos los países que pueden tener darse ese este lujo, tipo ¿no? de, Sí. de señales también que significan, ¿no? Tenemos también una breve entrevista que le hicimos al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Creo que con el ejercicio, la democracia es como la bicicleta. Si uno no pedalea, se cae. Bueno, a pedalear, y entonces tenemos en los partidos, casi todos, elecciones de jóvenes, comité de jóvenes, los vamos introduciendo. Yo ya estoy con 82 años el mes que viene y mis nietos ya están figurando en las listas. Y bueno, creo que eso se ha generalizado. Hay mucha gente joven que está participando. No es aquello, los jóvenes no les interesa, no, macana. Vamos a no generalizar. Hay muchachos y chicas, sobre todo, que son como el fermento de la masa y están interesados y están preocupados. Bueno, ahí estaba el líder blanco. Entonces, aclarar simplemente que también quisimos hablar, después de la charla de Alfonso con los presidentes, con José Mujica, pero se tenía que ir rápido Mujica. Ustedes saben que la agenda en estos días está más que apretada, así que no lo pudimos encontrar y tener para hablar para nuestro informativo y para este programa. Además hizo largo la charla en tuya. la previa, la charla Claro. entre ellos, mientras se armaba, terminaba de armar todo, mientras uno se esperaba que llegaran Mujica que los tiene otros. 87 por ahí, ¿no? Creo que 88 ya. 88 ya. 86 Es del 6 de Sanguinetti. enero, cumplió el 6 de enero. 86 Sanguinetti, si no me No, equivoco. perdón, Sanguinetti el 6 de enero, Mujica es del 20 de mayo. 88 creo que Ahí cumplió, está. 86 Sanguinetti y cumple 82. Y 82 estaba diciendo O sea, Lacalle Mujica Herrera. fue el primero en llegar, además, temprano. Entonces, ya cuando le dijimos hacer una nota, en fin, se tenía que ir, como tú decís, es gente que también, bueno, lleva una agenda tremenda con la edad, ¿no? Claro que sí. Nos vamos nuevamente para el Parlamento. Mónica, nos estás llamando. ¿Qué está pasando por ahí? Estamos con el presidente de la Corte Electoral, José Arocena. Vaya si es un organismo que sufrió esos 12 años de dictadura. Muchas gracias por recibirnos, doctor. No, por favor, encantado. No solamente sufrió, sino que mantuvo la legitimidad del voto, porque acuérdense que en el 80 hubo un plebiscito constitucional que la dictadura lo perdió. Es decir, que funcionó la mecánica electoral perfectamente gracias a que la Corte estaba funcionando y siguió funcionando. Y después, 2 años después, vinieron las elecciones internas de los partidos, en que también triunfaron los sectores contrarios a la dictadura. ¿En aquel entonces se cuestionó el resultado tanto del no como de las elecciones internas? No, en absoluto. El resultado fue absolutamente aceptado. A ver, muchos creemos que los militares, digamos que desencadenaron el proceso del plebiscito constitucional pensando que iban a ganarlo. Lo que pasa que el Uruguay responde ante la amenaza esa de un plebiscito constitucional completamente una constitución completamente liberticida. Claro, el plebiscito constitucional lo sorprende y no tiene más remedio que acatarlo, porque la Corte en ese momento estaba intervenida. Había 3 ministros solamente, el presidente interventor y 2 ministros más, pero
el presidente interventor mantuvo el funcionamiento de la Corte como siempre. De manera que tanto en el plebiscito como en las elecciones internas de los partidos, la Corte funcionó. Y funcionó, y yo creo que porque la Corte funcionó es que hubo estos resultados. Algo que en otros países es impensable y es algo más que se destaca de nuestro país, ¿verdad? El funcionamiento de la Corte, de las elecciones y los resultados irrefutables. Nosotros estamos cumpliendo 100 años de creación de la Corte Electoral. Empezamos ahora las celebraciones de los 100 años. La Corte Electoral fue creada en 1924 y obtuvo rango constitucional en la Constitución del 34. Desde entonces, el Uruguay ha tenido un sistema electoral que ha variado relativamente poco. Ha habido algunas derogaciones de algunos artículos de aquella ley 7.690 del 24, pero relativamente poco. Y fundamentalmente lo que ha hecho la Corte Electoral en este centenario, en estos 100 años, es ir transformando aquellos aspectos de la Corte que había que transformarlos porque las cosas cambian, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ahora hemos introducido tecnología en las mesas receptoras de votos, en las 7.200 mesas receptoras de votos de todo el país, instalamos una tableta. Y esa tableta transmite los resultados del escrutinio primario que la misma mesa lleva a cabo directamente a los servidores de la Corte y a las pantallas. Pero el voto por papeleta se mantiene, es seguro. El voto por papeleta se mantiene y se va a mantener. Por ahora se va a mantener. Pero les digo, este mecanismo de las tabletas lo que hace es acelerar muchísimo el resultado. El resultado antes se conocía a mediados, más o menos a mediodía del día siguiente. Ahora se conocen a las 11:30 de la noche. Es decir, este es un paso muy importante porque la velocidad del conocimiento del escrutinio primario es muy importante. Es muy importante porque despeja dudas, da certezas. Siempre la Corte ha dado certezas y siempre todo el mundo la ha aceptado. La Corte es un modelo en América Latina. Doctor, muchas gracias por su tiempo. A cuenta de seguir conversando con usted, siempre es un gusto escucharlo. Está por empezar esta sesión extraordinaria y debemos dar paso entonces a la vicepresidenta de la República. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por atendernos. Bueno, los dejamos entonces con esta sesión y los volvemos a convocar cuando esto finalice. Perfecto, Mónica, nosotros seguimos por acá. Ya nos conectamos entonces con la sesión del Parlamento. Vamos para ahí. Previa a la disolución de las cámaras por parte del presidente de la época. Queremos dar la bienvenida al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a los señores ex presidentes de la República, doctor Julio María Sanguinetti, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, don José Mujica, a los señores ex vicepresidente de la República, señor Rodolfo Nin Noboa, señora Lucía Topolanqui. A los señores miembros de la Suprema Corte de Justicia. Saludamos al señor presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, y a todos los diputados y diputadas que están acompañándonos desde la barra. A los señores y señoras ministros de Estado y subsecretarios, autoridades de organismos públicos, presidentes de los partidos políticos, señor presidente del PIT-CNT, representantes de las universidades, señores ministros de la Corte Electoral, ministros del Tribunal de Cuentas, representantes de organizaciones sociales y culturales, miembros del cuerpo diplomático. Hace 50 años, la dictadura quiso callar a los representantes del pueblo. Hoy queremos ratificar nuestro compromiso democrático desde este Parlamento elegido democráticamente por la ciudadanía. Por ello, todos los partidos políticos quisimos, a 50 años de aquella sesión del Senado, encontrarnos para recordarlos. Si me permiten, por cuestiones reglamentarias, vamos a proceder a leer solicitudes de licencia. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Beatriz Argimón, de mi mayor consideración,
A través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia los días 26 y 27 del presente mes, sin goce de sueldo, al amparo del artículo 1 de la ley número 7827 por motivos personales. En otro particular, saludo usted muy atentamente al senador Sebastián da Silva. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 29 en 29 afirmativo. La señora Stopinci ha presentado nota de desistimiento, por lo que queda convocado el señor Adrián Silve, quien se ha prestado la promesa de estilo. Procedemos a otra licencia. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Escribana Beatriz Argimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia por motivos personales para los días 26 y 27 de junio de 2023, al amparo del artículo 1 de la ley número 7827 de 14 de septiembre de 2004. En otro particular, se le usted muy atentamente el senador Juan Sartori. Procedemos a votar. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 30 en 30 afirmativo. Habiendo desistido el señor Alem García y Rosina Piñeiro, queda convocado el señor Juan Estraneo, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Bien. A continuación, vamos a proceder a compartir una representación audiovisual. Queremos hacer previamente algunas aclaraciones. Quien era el presidente del Senado en ese momento, el señor Jorge Zapelli, no presidió esta última sesión, porque precisamente a esta hora estaba tratando de evitar el golpe de Estado. Nos parece importante dejarlo en actas, porque implica también un reconocimiento. La sesión fue presidida por el entonces senador Pazaguirre y los partidos políticos se fueron expresando. Todos los partidos políticos que aquí estamos constituimos una comisión donde fuimos pensando distintas conmemoraciones que durante el año vamos a estar haciendo. Y en esta oportunidad, los partidos políticos de hoy, en la voz de 3 legisladores cuyos familiares están hoy aquí, a quienes les agradecemos la presencia, queremos recordar su voz en aquella triste historia, ratificando el nunca más. Por eso vamos a solicitar entonces la posibilidad de compartir en esta noche con ustedes los legisladores de hoy, recordar a través de la tecnología del siglo XXI antecedentes y parte de lo que fue aquella noche. Así que vamos a presentar el audiovisual denominado Por Siempre Democracia. Más de la mitad del año hemos vivido bajo el régimen de medidas extraordinarias. No es con palos, con arbitrariedades que se resuelven los problemas sociales.
solicito a usted, señor presidente, se sirva a relevarme del cargo aunque se me honrara. Espero que cada uno de los actores de estos sucesos asuma su responsabilidad ante la historia. En mi carácter de presidenta de este cuerpo y de acuerdo al orden que la Comisión de todos los partidos políticos ha determinado, le vamos a dar la palabra en el mismo orden que fue hace 50 años al señor senador Wilson Ferreira Aldunate, al señor senador Amílcar Vasconcellos y al señor senador Enrique Rodríguez. Nuestro Partido Nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma atiende. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la Unión. ¡Siga el Partido Nacional! Hay quienes valores de juicio. Y las hojas del viento de la historia las desparraman y se tiran hasta alrededor de los pueblos. Ellos se sentirán vencedores y muchos serviles y miserables se acercarán para mejorar la situación momentánea. Pero ya sentirán también el látigo de la historia sobre sus nombres y el nombre de sus hijos, como una mancha indeleble por la inmensa traición que están cometiendo contra el Uruguay. Y de esto no lo sabrá absolutamente nadie.
Contra esto nadie puede defenderse. Así como hace un rato, con el grito de su partido, contestaban otros hombres de sectores políticos diferentes, yo lanzo al país como un grito que es de paz, pero también es de guerra, el grito inmortal de ¡Viva Vargas! Aquí se ha traído a colación el tema de la democracia. Hemos hablado de las carencias de esta democracia. Después de esta jornada aciaga, en la calle, en la dura lucha, en las confrontaciones, en la sangre que seguramente verterán los que han llevado al país a esta encrucijada, más allá de todo esto, surgirá un pueblo que, como aquí se ha dicho, no ha nacido para ser esclavo. Y en el centro de ese pueblo, que nadie tenga un asomo de duda, estarán las fuerzas que componen el núcleo político que nosotros representamos. Y dentro de él estará, lo digo con orgullo, la bandera desplegada en su forma más alta y gallarda, la clase trabajadora del Uruguay, que nunca ha fallado ni le fallará a las causas populares. Nos permitimos primero referirnos a lo lindo que fue también escuchar la voz de Alberto Candó en aquel acto del Río de Libertad, escuchar su voz en esta Cámara. Estuvimos, y nos parece de justicia, recordar, ustedes saben, la sesión del Senado tuvo sucesivos cuartos intermedios, porque obviamente fue una noche de mucha tensión, una noche muy especial.
pero en este último tramo nos parece importante, que fue en realidad donde se concentró la mayor parte de la oratoria que todos conocemos, nos parece importante recordar quienes estuvieron también y que formaron parte de esa sesión. Estuvieron presentes Costanzo, Ferreira Aldunate, Grauer, Hierro Gambardella, Jasso Anchorena, Mederos, Ortiz, Pazaguirre, Pereira, Pla Rodríguez, Rodríguez Camuso, Rodríguez, Santoro, Vasconcellos, Vaz y Zabalza. También, si me permiten, queremos recordar a los funcionarios que estuvieron esa noche aquí en esa sesión. En taquigrafía, a Miriam Grima, también en taquigrafía, Nelly Tavares, al conserje de sala, Rubén Benítez, y a Juan Árraga, administrativo, el único funcionario que hoy está en actividad. Pero también queremos agradecer, porque como ustedes saben, no es fácil poder conseguir material de esa noche, porque mucha desapareció, fruto del temor de conservar esas filmaciones en esos tiempos. Entonces, agradecerles a quienes contribuyeron a que hayamos podido hacer esto, que les cuento además que todos los partidos tuvimos que ver cuáles eran las voces que mejor podían sentirse para escucharlas esta noche. Alguna de ellas fue ajustada por inteligencia artificial a efectos de poder escuchar todo el tramo del discurso. Pero como ustedes saben, en esta casa convivimos todos los días los legisladores, los funcionarios que hoy dieron testimonio a través de un video de lo que se sintió esa noche, y la prensa. Y hay algunas fotos que identifican ese periodo que fueron conservadas, y hoy quisimos que estuviera presente y nos acompaña con su señora Aurelio González, el gallego, el fotógrafo que determinó. Y por supuesto, como les decía, esto fue una tarea del equipo que hizo el mapping y de los funcionarios del Palacio y el equipo de funcionarios y todos buscando material. Queremos agradecerle al archivo de imagen y de la palabra del Sodre, a Cinemateca, a las fotografías del diario El País, a los archivos del Canal 10, que fueron realmente de gran utilidad, a los archivos del Canal 4, por supuesto, a Aurelio González y a los periodistas Alfonso Leza y Nelson Fernández, a los funcionarios de la magnífica Biblioteca del Poder Legislativo, a quien hizo este guión de esta noche, el licenciado Rubén Pérez, y a todos los servicios del Palacio Legislativo de las 3 unidades ejecutoras, porque ni bien la comisión integrada por todos los partidos políticos se abocó a la realización de estos actos, encontramos que empezaron a aparecer fotografías inéditas, comentarios, sugerencias que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, además de las propuestas de los partidos políticos. Culminando esta sesión, y antes de levantar la misma, quiero agradecerles a todos los que han hecho de esta jornada, donde recordamos precisamente la disolución de las cámaras hace 50 años, la importancia que con la presencia de ustedes nosotros le asignamos. En el más absoluto clamor que sentimos, en especial quienes formamos parte de esta casa, y es la necesidad de decir por siempre democracia. Y como final, les vamos a pedir que nos acompañen al Salón de los Pasos Perdidos. Hace un rato veíamos una foto que tiene que ver con el nunca más. Vamos a invitarlos a cantar el himno nacional por parte del coro del Sodre. Antes que nada le voy a dar la palabra a la senadora Quechichán. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido,
Estamos todos muy emocionados, felicitar por el trabajo magnífico. Hemos recibido de muchas juntas departamentales de todo el país que querían sentirse parte también de esto que estamos hoy recordando. Entonces, solicitarle que estos materiales puedan ser compartidos con las 19 juntas departamentales del país. Procedemos a votar lo solicitado. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Levantamos la sesión. Hasta ahí esta parte principal de lo que estaba pasando en el Parlamento de la República, con estos discursos históricos que emocionan realmente, como lo decían. Vamos a volver al Parlamento en minutos nada más. Tenemos varios equipos trabajando allí. Además, estamos dando tiempo a que los invitados y los legisladores vayan precisamente al Salón de los Pasos Perdidos. Alfonso, bueno, recién te nombraron, estábamos viendo, colaboraste en cierta forma con algún material, con alguna idea. Sí, ¿Aportaste algún con documento? Materiales y con información, ordenando información, en fin. Estuve el viernes, tuve el privilegio que me invitara la vicepresidenta, como Alicia Fernández, a ver algunas de estas cosas que ya estaban preparadas, y los productores, la productora que había trabajado en eso, ¿no? ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque mencionaste hace un ratito que el golpe de Estado lo decidió Juan María Bordaberry, presidente electo democráticamente hasta ese momento, digamos, el día 22 de junio de 1973. Y el golpe de Estado se da, bueno, 5 días después, el 27 de junio. El presidente Bordaberry en ese momento reúne a los militares y les explica por qué tiene que dar el golpe de Estado. Sí, ya venía un clima entre los militares y Bordaberry en favor del golpe. Se hablaba de la negativa de Erro, del Senado del Parlamento de desaforar a Erro. Sí, sí. También se había pedido, entre otras, la de Vasconcellos. Allí estamos viendo varios de los protagonistas centrales. Una anécdota antes de eso, cortito. Wilson ¿Por qué no estaba Michelini en sala? Michelini no estaba en sala. No estaba. Bueno, Michelini había sido enviado por todos los parlamentarios a Buenos Aires a decirle a Erro que no volviera, a convencer a Erro de que no volviera. Si volvía, ya lo detenían. Entonces, por eso también Selmar después queda allá, ¿no? Porque se viene lo que se viene. Sí, el 22 de junio, Bordaberry reúne a los comandantes en jefe y a todos los principales mandos y les hace un discurso diciéndole que hay que disolver las cámaras. Yo le pregunté a él en una entrevista si lo de Erro fue lo fundamental, porque ese fue el argumento siempre de los militares. Él me dijo, no, hubiera habido golpe igual. Lo de Erro fue la gota que desbordó el vaso, dijo, pero ya estaba el golpe resuelto. Hay una nota, después te cuento un poco más, qué le dijo Bordaberry a los militares de por qué había que disolver el Parlamento. Perfecto. El desafuero de Erro no salió al final por un voto, fue la votación, pero ya nos metemos en eso. Volvemos al Parlamento. Mónica, estás con el senador Gandini. Efectivamente, estamos con el senador Jorge Gandini. Gracias por recibirnos. ¿Qué sintió usted cuando escuchó las palabras de Wilson? Muy emocionante. Se supone que yo en mi banca estaba sentado al lado de Wilson. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pudo constatar eso? Sí, claro. Yo sé dónde se sentaba Wilson, en la banca de al lado de la mía. Y claro, ver esa filmación allí, imaginarse estar adentro, la verdad que fue muy emocionante, pero muy emocionante. ¿Cuántas veces escuchó ese discurso? 1000, pero nunca me tocó así. Nunca con todo este simbolismo, con todo este entorno, sentado allí en el Parlamento mismo, escuchándolo, viéndolo, proyectado allí con ese entorno, con todos los presidentes. La verdad que es un mensaje fuertísimo que solo puede dar este país en el mundo, ¿no? No hay otro que lo pueda hacer, y eso es lo que nos permite afirmar el nunca más. No es nunca más como una consigna, es la construcción cotidiana del nunca más. Encima suyo estaban todos los presidentes vivos después de la democracia. Estaba el presidente de la República y estaban todos los presidentes y vicepresidentes
que están vivos, que estuvieron al frente de este país desde el 85 para acá, sentados uno al lado de otro, saludándose, siendo parte de un proceso de afirmación democrática. Eso mire que no pasa. Yo viajo y voy a congresos y a eventos y no se saludan, no se miran, si va uno no va el otro. Esto que pasa acá, que pasó hoy entre todos los partidos políticos, esta construcción que rompe grietas, que afirma democracia y libertad para adelante, es lo que hay que hacer todos los días, no solamente hablar de esto. Nos pasamos facturas, nos reprochamos donde estuvo antes cada uno, qué hizo mal. Tenemos que compartir la autocrítica de que todos algo mal hicimos, porque se había deteriorado el prestigio de los políticos en aquel Uruguay, porque había violencia, había enfrentamientos, terminó en unos iluminados de un lado y en unos golpistas del otro. Hubo muertos, desaparecidos, exilados, presos, proscriptos, pero aquí estamos, una dictadura larguísima, sufrida, pero aprendida también del valor de la democracia. Me quedo con cómo terminó el video ese, con las palabras de Candó en el Obelisco aquel noviembre del 83. Viva la libertad, viva la república, viva la democracia, dijo Candó, y creo que es lo que vale hoy. Gracias por su tiempo, senador. Gracias. Escuchaban ustedes al senador Jorge Gandini. Vamos a procurar otras intervenciones. Ya los convocamos de vuelta. Muy bien, gracias, Mónica. Sí, estamos en un ida y vuelta, conectados permanentemente. Gandini destacaba también esta reunión de los tres presidentes que se dio hoy acá en el canal, ¿no? Sí, es una imagen. Me han llegado muchos mensajes de gente que está viendo, felicitan por la transmisión y dice lo mismo que dijimos nosotros. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Y cuántos países se dan ese lujo? ¿Cuánto vale esa imagen? Una breve anécdota entre medio, en paréntesis. Todos han aludido. Varios han aludido al discurso de Candó, aquel acto del Obelisco. Yo ese día... Noviembre del 83. Sí, ese día, por un tema periodístico, no se me decidió, ese día almorcé en la casa de los Gutiérrez Ruiz. Almorcé con Matilde y con toda su familia. Marquitos, pobre, que falleció muy joven y todo lo demás. Así que desde allí salí para el acto del Obelisco. Vamos al Parlamento, el senador Domenech de Cabildo Abierto. Mónica. Sí, acá estamos con el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Muchas gracias, senador, por recibirnos. Bueno, ¿cómo evalúa esto que acaba de suceder? ¿Cuál es su percepción? Mire, yo siempre admiré a Aparicio Saravia y a mí me trajo esto a la memoria aquella famosa carta de Aparicio Saravia a su hermano Basilicio, en que le decía que patria es el poder prestigiado por sus honradeces y la religión de sus instituciones no mancilladas. Patria es el conjunto de los partidos políticos en el pleno goce de sus libertades. Bueno, cuidemos la patria. Cuidemos la patria, es responsabilidad de todo el sistema político cuidar las libertades que han caracterizado la vida en Uruguay. Y bueno, esta instancia histórica nos trae a la memoria esas palabras, esos consejos sabios vertidos hace más de 100 años. Y bueno, es un motivo para de alguna forma reanudar un nuevo ciclo de republicanismo en el país. ¿Qué estaba haciendo aquella noche del 26 de junio? Bueno, me es difícil recordarlo, ¿no? Era un momento de enorme convulsión en el país. Yo creo que esto tiene que llamarnos a la necesidad de conjurar cualquier tentación violentista, de cualquier signo que sea, a efectos de asegurar la plena vigencia de las libertades públicas para siempre en el Uruguay, que es lo que deseamos todos, pienso. Senador, muchas gracias por su tiempo y por atendernos. No, por favor, el gusto es mío de dirigirme al público del país a través de la televisión pública. Gracias, muy amable. Bueno, en estos momentos se están convocando a todos los legisladores a hacerse presentes aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. Está colmado de público y de invitados especiales. El Coro Nacional del Sodre va a interpretar las estrofas del himno nacional, que también serán compartidas por todos los aquí presentes. Es realmente emocionante ver el Coro del Sodre. No sé si la cámara de Facundo se los permite. Vamos a acercarnos un poco más hacia el borde del escenario porque
están allí los presidentes. Si ustedes están de acuerdo, interrumpimos un segundo para poder acercarnos y los volvemos a convocar en unos minutos. Me parece bárbaro, Mónica, y nos vamos a sumar además a la transmisión cuando el coro entone el himno nacional. Alfonso... Te quería decir algo de lo que dijo el senador, porque para terminar de dimensionarlo, hay que saber a qué refería. Aparicio, el gran caudillo blanco. Pero Basilicio, al que él nombra, era el único general de los Sarabia Colorado. Por eso la importancia de la frase. Muchas veces, aunque pueda parecer mentira, a la mañana desayunaban juntos y después cada cual iba a su trinchera. A su trinchera. Qué bárbaro. Señalar que estaban hoy todos los senadores, los 30 senadores estaban hoy ocupando sus lugares, por aquello que decíamos, ¿no?, de ausencias y presencias en aquella otra sesión, en otro contexto, con gente, como habías mencionado, por ejemplo, el caso de Erro, el caso de Selmar Michelini, que fue a avisarle de que no viniera. O sea, Zapelli, que estaba tratando de negociar también, ¿no?, con el presidente, tratando de convencer al presidente. Vamos con el himno nacional ahora, vamos para el Parlamento.
Palacio para apreciar una intervención lumínica a realizarse sobre la fachada del edificio. Muchas gracias. Tranquilo que se va a liberar. No te vayas mucho. El Palacio Legislativo, así que nosotros también vamos a ir por ahí acompañando a todos los invitados y le vamos a mostrar qué está pasando en esa especie de vigilia que hay. Se va a iluminar por un lado el Palacio Legislativo y después tenemos esto con las velas ya directamente, ¿no? Que se pensaban que iban a ser unas cuantas. Ahora después vamos a estar con otras tomas en vivo. Eso es lo que está pasando ahora en vivo en el Parlamento Nacional, en la parte de afuera del Parlamento. Van a salir todos los legisladores, todos los invitados, el presidente de la República, ustedes lo veían allí también, va a acompañar a todos los que están en este momento en el Parlamento. Alfonso, nos había quedado, porque tuvimos que ir y venir varias veces para el Parlamento. Yo te digo, qué impresionante esto. A mí me resulta muy impactante. Se habrán pasado cosas en estos 50 años. Verá que va a hablar el presidente de la República. Mónica, vamos para ahí. Habla el doctor Luis Lacalle Pou y ya lo estamos viendo. A ver si se acerca a los medios el presidente o se les escapa. Ahí lo están tratando de convencer al presidente, me parece, en esa charla previa que a veces tienen los periodistas. Estamos al aire y es para todos los medios públicos del país. ¿Cómo vivió este momento? Bien, muy lindo, muy lindo. ¿Se emocionó? Sí, es emocionante, por suerte sí. ¿Es algo a destacar en el país el hecho de que todos los presidentes desde el retorno a la democracia estén aquí? Para nosotros es algo cotidiano, es algo normal, pero cuando uno lo mira en perspectiva es importante. La responsabilidad de cada uno. Gracias. Mañana. ¿Cuál es el mensaje? Un solo mensaje para esta jornada. Mañana voy a dar un mensaje. Mañana. ¿Y el contenido de ese? Mañana se lo digo. Lo vio emocionado, presidente, cuando muy lindo. Realmente. ¿Qué sintió cuando entonaba la Fiesta Nacional y veía todo este Palacio Legislativo lleno? Y bueno, son momentos muy lindos y que hay que cuidarlos mucho. Creo que la foto de los expresidentes adelante es la más importante. Yo tengo que estar, pero los demás están porque quieren. Como presidente, una reflexión de qué significa estar mañana conversamos. Mañana a las 5:30, a las 6 más o menos conversamos. Gracias. A usted. Bueno, lo escuchaban. Fue un poco reticente a hacer declaraciones. Espera a la jornada de mañana para su momento. Nosotros Mónica, vamos a piso recordar que... y vamos a acompañarlos hasta la puerta para ver esta intervención lumínica que está prevista en el Palacio. Claro que sí, vos nos vas guiando y nosotros te vamos acompañando desde acá y con las cámaras. Recordar lo que decía el presidente ahí, que medio quedó un poco encerrado, ¿no?, con los periodistas. Mañana el presidente está convocando a la Torre Ejecutiva precisamente a los antecesores, a Lacalle Herrera, a Julio María Sanguinetti, a José Mujica, que desde la Torre Ejecutiva ellos emitan precisamente un mensaje para toda la República. Vamos a estar ahí. De más está decir que los dos presidentes que seguramente estarían contentos también de estar acá son Tabaré Vázquez y el doctor Valle, Jorge Valle. Son los dos grandes ausentes. Yo los mencioné hoy cuando hicimos el programa y recordarle a la gente que mañana 20:30 en un programa histórico van a estar los presidentes, los expresidentes, Mujica, Sanguinetti, Lacalle Herrera, en un programa, repito, muy importante, en el que dicen cosas muy importantes que tienen mucho que ver con esto que está pasando hoy ahí en el Parlamento. Nos había quedado, si querés, algo muy breve de los argumentos de... Exactamente, nos había quedado. ¿Qué le dijo Bordaberry a los militares el 22 de junio? Estamos hablando. Exactamente. Que explicó un poco, el presidente trató de explicar sus argumentos de por qué había que dar un golpe de Estado. Él básicamente hablaba de crisis institucional, la necesidad de... Él decía, y tengo aquí el manuscrito, que había crisis en el Poder Legislativo, crisis en el Poder Judicial, crisis en la prensa, crisis en los sindicatos. No dejaba nada a salvo. Y reconocía un elemento clave para esto, y es que no había respaldo político para el gobierno, que no tenía respaldo político. Hizo un análisis detallado de cada uno de los sectores dentro de los tres lemas fundamentales. Y una de las cosas que puede llamar más la atención es que hablaba de que tampoco había unidad en las Fuerzas Armadas.
y que había riesgos, que esa falta de unidad de las Fuerzas Armadas, que venía un poco de febrero, los resquemores que habían quedado por la Marina, podían traer problemas institucionales. Hacía alusión también a que había diferencias entre los militares respecto al pedido de desafuero de Erro y de cómo seguir después de que el Parlamento lo había rechazado. Él hablaba, decía, no hay unidad, y analizó fuerza por fuerza, Marina, Fuerza Aérea y Ejército. Y bueno, y otra serie de argumentos de que era necesario, de su perspectiva, darle unidad a lo que él llamaba los sectores demócratas, que eran los que él creía iban a apoyar su gobierno, entre otros, y que había que era necesario un acuerdo para hacer una reforma constitucional, que mucho después él la plantearía en el año 76, y los militares no se la aceptaron, fue aquella que pretendía acabar con los partidos para siempre, fundar una nueva institucionalidad basada en otro tipo de representatividad, más parecida al franquismo y al falangismo, que corporaciones en lugar de partidos. Sí, algunos de los detalles de lo que dijo aquel 22, que después se fue demorando, entre otras cosas, porque había varios ministros que no querían firmar, y firmó con los ministros de Interior y de Defensa Nacional. Claro, sí, Walter Ravena y Néstor Volentini eran sus ministros de Defensa e Interior que firmaron el decreto de disolución de las cámaras. No pudo lograr que la totalidad del gabinete, que era lo que él quería firmar. Bueno, que varios ministros después renunciaron, todo lo que pasó, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes, ven ustedes allí, también de lo que está pasando afuera, en las afueras del Palacio Legislativo. El presidente, ¿con quién está? Con Garcés, Adolfo Garcés. Es el que lo saludó allí, del Canoso. Está el diputado Schifani y está también el senador Carlos Daniel Cami, la diputada estuvo hasta ahora me están avisando también. ¿Cuál es el plan? ¿Estás escuchando? Bueno, y el senador Gandini, que lo va acompañando también el presidente, que ya se debe estar por ir para su casa, para Suárez y Reyes. Si querés un breve relato de cómo se fue Wilson, ¿lo querés? Sí, déjame decir nada más. Dale. Que Bordaberry, para aclararlo, capaz que por estas cosas históricas, le decían Rabanito en aquella época, porque era blanco, después fue electo presidente por los Colorados, tenía una historia en la parte gremial ruralista, digamos, ¿no? Era un hombre que políticamente fluctuaba ahí, hasta que sale electo presidente en una elección también que fue complicada, ¿no? La del 71. Se propuso la reelección de Pacheco Areco, que era el hombre de los votos, pero como no salió la reelección, ahí los votos iban para Se votaba con dos sistemas, lo cual hizo la elección muy una compleja. Complicación tremenda. El sistema vigente y una reforma constitucional. Si se aprobaba la reforma, ahí corría la candidatura de Pacheco. Si no, no. Y fue lo que pasó. No salió. Y por tanto Pacheco designó como candidato alternativo a Bordaberry con la fórmula de Zapelli. Zapelli, un ballista, un demócrata. Bordaberry no era claramente el hombre ideal para aquellas circunstancias, no tenía ni la experiencia política, todos dicen ni eso, ¿no? el, comillas, boliche necesario, no tenía capacidad de diálogo, tenía un enfrentamiento muy fuerte con Wilson Ferreira, entre otros, y fue perdiendo el poder. Lo terminó de perder antes de los acontecimientos de febrero, cuando llevan preso a Jorge Valle. La prisión de Valle hizo que los ministros que eran de la lista 15, fundamentales para su gobierno, dejaran el gabinete y quedó solo. Claro. Me ibas a contar algún detalle de la salida de Wilson. Sí. Wilson hace de la salida de Wilson del Parlamento, estamos hablando ahora. Es pintoresca, sí, porque Wilson se retira y afuera había una multitud y además estaban esperando para detenerlo. Entonces, primero que nada apareció un policía que lo tomó del hombro, eso creo que se sabe. Sí. Y él un policía que trabajaba ahí en el Parlamento fue el que le hizo salir por otro lado. Creyó que era un policía. Estaban todos armados en aquel momento. Sí. Estuvo por reaccionar. Los legisladores estaban armados. Sí. Estaban por reaccionar y Juan Raúl Ferreira incluso me ha contado, yo iba armado, cuenta él, por orden de mi padre. Y él le dijo, mire, yo soy muy humilde, el policía, pero en mi casa no lo van a ir a buscar. Y entonces, no, le agradezco. Y allí se hace una maniobra distractiva. Es rodeado el auto de Ferreira por cantidad de jóvenes militantes gritando Wilson, Wilson, y hicieron la simulación de que Wilson iba en ese auto.
y Wilson se fue en otro auto. Claro. Ya para el puerto, ¿no? Directo. Manejado por Ignacio de Posadas, que lo llevó al puerto de buceo. No se sabía dónde iba a pasar la noche. La pasó en un pequeño yate, en un pequeño barco que le prestaron. Todos los lugares de salida estaban vigilados. El puerto del buceo también estaba repleto de vigilancia. No sabían cómo salir. ¿Sabes cómo salieron? Salió del brazo con su esposa Susana caminando. Caminando se fueron hasta, no se dieron cuenta que eran ellos, se fueron hasta Punta del Este. En Punta del Este pernoctaron la segunda noche y al día siguiente se fueron a una avioneta que partió de la base de Jagüel, los recogió en la punta de la pista y volaron a Buenos Aires. Sí, ahí empieza otra historia, ¿no? El otro día estaba hablando del piloto, precisamente. Henderson fue, ¿no? Sí, de esa avioneta. Sí. Jovencito en aquellos años también, sí. Obviamente, ¿no? Lo que estamos hablando. Por supuesto que cuando volvió al Uruguay lo detuvieron, ¿no? Fue preso, ¿no? Estamos viendo el Parlamento, las afueras del Parlamento Nacional, allí lo ven ustedes con esa vigilia, estaban los legisladores, estaba el presidente de la República también, lo veíamos mientras Alfonso nos estaba contando estos detalles de la salida de Wilson Ferreira. Ahí está la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, recorriendo la vigilia, y está también el presidente de los diputados, Sebastián Andújar, hombre de Canelones en este caso, muy amigo del presidente de la República, sí. Andújar. Bueno, van a recorrer la vigilia, se ve, y después ya estaríamos en la parte final de lo que fue esta celebración de este día tan particular, tan marcado por lo que han sido todas las actividades que hubo en varios lugares, ¿no? El CEN del Partido Colorado se reunió también, el directorio del Partido Nacional también tuvo reuniones, la Universidad de la República hace unos días también estuvo con muchísimas actividades, todo vinculado y recordando este momento de lo que fue el golpe de Estado, de lo que fueron aquellas horas, las historias que se cuentan, ¿no? Los funcionarios, estuvimos hablando con algunos funcionarios que estaban allí esa noche, y que bueno, después tuvieron que pasar un momento también durísimo y fueron los últimos que tuvieron que cerrar, si se quiere, el Parlamento. Sí. Alfonso, ¿me permitís si nos está convocando Mónica de León nuevamente? Mónica, adelante. Bueno, en estos momentos la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, la presidenta de la Asamblea General, se acerca entonces a esta vigilia de velas blancas para encender su vela y sumarse de esta manera a esta performance que tiene como objetivo rodear el Palacio de Vélez. Todos juntos en una misma instancia. La sociedad civil que quiso acompañar con una vigilia, los representantes y por supuesto la prensa, los que convivimos todos los días. Así que creo que es un gran abrazo de unión y bueno, como decíamos hoy, la importancia de cuidar la democracia siempre, por siempre democracia. ¿Le parece bueno este gran abrazo entre la clase política, quienes están dentro del mármol y también la gente como una señal clara de democracia en nuestro territorio nacional? Sin lugar a dudas. Independientemente de las filosofías, de los partidos políticos a los que pertenecemos, lo importante para todos es un mejor país. Así que, sin lugar a dudas, este abrazo simboliza lo que significa la democracia para el pueblo oriental. ¿Salió como lo esperaba, vicepresidenta, esta noche? Bueno, habrá que preguntarle a quienes asistieron. Hubo mucho trabajo, mucho de coordinación, pero creo que fue una instancia removedora y emocionante para todos, especialmente los que estamos aquí representando a la ciudadanía, recordar a aquellos que en una noche muy triste supieron estar del lado de la democracia. El colectivo Jacarandá la invitó a sumarse encendiendo velas. Sí, por eso aquí estamos. Por eso que usted se asuma. Sí, por eso nos pareció una excelente idea. Es precioso ver desde arriba de la escalinata el abrazo de las velas. Así que le agradezco a Jacarandá el abrazo al Poder Legislativo. Muchas gracias. Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Andújar, bueno, ¿cómo vivió este momento? Bien, recordar el pasado, tener memoria, reafirmar el futuro. Creo que nos da fuerza a todos. No hay que olvidar, pero sí hay que mirar para adelante. El hecho de que estuvieran todos juntos en el Parlamento hace también referencia a un tipo de país. Somos un país con mucha fortaleza institucional, con mucha fortaleza democrática y es un valor que hemos logrado entre todos. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Bueno, vamos a... Un encendedor que no es mío. Vamos a compartir
el momento en el que la vicepresidenta de la República bueno, se acerca al colectivo Jacarandá con las velas, si ustedes están de acuerdo. Este es el momento en el que bueno, coloca su vela aquí en el mojón del Palacio Legislativo. Y de esta manera es impresionante, debo decirles, es realmente impresionante, realmente emocionante ver la cantidad de cientos y cientos de velas que han colocado alrededor del Palacio Legislativo. Son más de 1000, son por lo menos 1500 velas que están puestas en bidones de agua, increíblemente en bidones de agua, en estos días tan simbólicos los bidones de agua, con una base de arena y con una vela encendida adentro. Y cada una de estas velas ha sido traída por un ciudadano, por un hombre, una mujer que se acercó hasta el Parlamento con esta niebla. No se ve nada, no se ven los edificios de alrededor, apenas algunas luces y apenas tenuemente la intervención lumínica del Palacio Legislativo con los colores de la bandera, amarillo y azul y blanco. Incluso le decían a la vicepresidenta si había pensado en la niebla para intervenir, porque realmente la niebla le da una difusión al color que lo hace aún más bonito. Bueno, de esta manera yo creo que nos despedimos de esta jornada muy emotiva, muy significativa y que todavía seguirá un rato más porque la gente está aquí alrededor del palacio y las velas están sumamente encendidas y los legisladores poco a poco irán abandonando este recinto porque mañana a las 10:30 de la mañana sesionará la Asamblea General y lo hará con la intervención de cada partido político, en donde tendrá tiempo de explayarse y opinar y comentar lo que sucede. Si ustedes están de acuerdo, nos despedimos de aquí. Claro que sí. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Ha sido una responsabilidad también poder llevarle a todo el país lo que ha sucedido. Ojalá lo hayamos logrado y muchas gracias a ustedes por la interacción permanente. Gracias a ti, Mónica. Gran trabajo de Mónica en Sí, el Palacio, que no es fácil, ¿eh? Fantástico Para trabajo. el que no ha hecho esas cosas, no es fácil, es así, moverse en esas circunstancias. No, para nada. Gracias, Mónica, de verdad, por tu trabajo allí del Parlamento. Una jornada histórica que te tocó vivirla de cerca, que también es lindísimo como periodista, ¿no? Cuando uno está precisamente en esa primera línea. Alfonso, mañana, quiero reiterar, mañana 20:30, estuviste hoy hablando con los presidentes, los entrevistaste a los 3 presidentes, expresidentes de la República. Juntos, una mesa, no los es que 3 vinieron los para acá. entregamos por separado, fue una conversación entre 4, entre ellos básicamente 3, yo moderando. El expresidente, 2 veces presidente Julio María Sanguinetti, el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera y el presidente José Mujica. 3 enormes personalidades de las 3 fuerzas políticas que han gobernado al Uruguay desde el restablecimiento de la democracia. Dijeron cosas muy importantes, así como fue histórico lo de hoy. Yo creo que fue emocionante e histórico ese acto donde estaban también representantes de todas las fuerzas políticas, sociales. Creo que nos viene bien además en vísperas de un año electoral, ¿no? Este tipo de cosas. Lo dijo Lacalle en la entrevista que le hicieron nuestros compañeros después de la charla, pero de alguna manera todos lo dicen en esto que vamos a ver mañana, la necesidad de cuidar siempre la democracia, ¿no? Lacalle hizo así una metáfora que me parece que hay que estar pedaleando siempre, es como la bicicleta, ¿no? Así que bueno, mañana 20:30 aquí en Canal 5 los esperamos. Están todos invitados entonces. Nosotros vamos dejando por acá. Realmente ojalá que les haya gustado el trabajo que les presentamos, que empezamos más temprano, a las 7 de la tarde, con el informativo central del canal, donde pusimos obviamente mucho el foco en esto que estaba pasando, en estas actividades por los 50 años del golpe de Estado. Después vino la entrevista que pudimos realizar al historiador Álvaro Rico, especialista él además en lo que es la historia reciente. Más adelante le pasamos
el programa que nos tiene acostumbrado Alfonso, Acá no va a pasar, 1973, el último capítulo, que mañana sigue, si se quiere, de alguna forma, cerrando ese ciclo con las entrevistas a los presidentes. En este mismo canal que había sido tomado también, como pasó con otros medios de comunicación, pero este canal también había sido tomado en aquellos años. En aquellos años muy violentos. Sí. Exactamente. O sea, el primero, ¿no? Yo creo que fue un poco la cabeza de transmisión de ellos, ¿no? Claro. De los golpistas. Exactamente. Tomaron Canal 5 con una señal, ustedes saben, que llega a todo el territorio nacional. Y terminamos nosotros, si se quiere, con Alfonso acá, con Mónica de León y con un gran equipo de técnicos, de periodistas, productores, editores que nos están respaldando precisamente para llevar adelante esta transmisión. Así que, como les dije al comienzo, ojalá que les haya gustado, ojalá, y esto sí es una aseveración, sigamos viviendo en democracia. Uruguay hoy es un país que vive en democracia con todas sus libertades vigentes. Las rencillas entre los políticos, entre los gobernantes, va a seguir entre oficialismo y oposición, y eso es parte también de lo que es este tipo de sistema político que tenemos. Amigos, buenas noches. Dejamos por acá nosotros. Han sido más que amables. Que pasen bien. Gracias.